Su nombre era Ramón Gustavo Castillo Gaete, pero le gustaba que lo llamaran Antares de la Luz. De barba larga, pelo corto y una estatura prominente, su presencia no pasaba desapercibida. Sus seguidores no solo lo adoraban, sino que también le rendían obediencia, convencidos de que su misión era salvar el mundo. En noviembre del 2012, el grupo cometió un brutal crimen, al quemar vivo a un recién nacido en una hoguera. Según el líder sectario, el bebé era el anticristo. El hecho consternó al país y Antares de la Luz se fugó a Perú, convirtiéndose en la persona más buscada por la policía en Chile. Meses más tarde, fue encontrado sin vida en la ciudad de Cusco, a la edad de 35 años. Ramón Castillo Gaete creció en la ciudad de Santiago, en el seno de una familia de clase media. Cuando salió del colegio, estudió música y dio clases en una escuela para niños vulnerables, jugaba fútbol y tenía amigos. Tiempo después, se integró a un grupo musical andino llamado Amaru, donde tocaba instrumentos como el clarinete, la zampoña y la quena. La periodista e investigadora Verónica Foxley asegura que fue en un viaje a China junto a su banda musical cuando comenzó a experimentar algunos cambios en su personalidad. Estaba más retraído. Luego de eso, empezó a hacer viajes solo, a distintos lugares de América Latina. Se fue a Ecuador, y se supone que fue allí donde él tuvo su primera revelación. Cuando volvió a Chile, volvió distinto. Fue entonces cuando, en el 2009, y a través de distintos grupos de meditación, empezó a adquirir seguidores. Uno de ellos fue Pablo Undurraga, quien había tenido una infancia difícil, siendo víctima de bullying, por lo que ser parte de un grupo le hacía sentirse bien. Al igual que Undurraga, la mayoría de los integrantes de la secta tenían fracturas emocionales importantes. Eran personas altamente sensibles, habían tenido infancias complicadas, algunos habían tenido problemas psicológicos, como alteraciones del ánimo y problemas de autoestima. Tenían una insatisfacción del entorno en el que vivían y vieron a Antares de la Luz como un ser con capacidades especiales, mágicas, energéticas, indica. Poco a poco, Ramón Castillo Gaete y sus seguidores se fueron a vivir juntos. Primero lo hicieron en Santiago, pero luego se movieron a distintas zonas del centro de Chile, terminando en la localidad de Coliguay, en la región de Valparaíso. Al comienzo se dedicaban a hacer seminarios y talleres de meditación, con el fin de descubrir al ser interno. El líder de la secta solía vestirse de blanco, y nadie le podía tocar o mirar a los ojos. Una vez que sus seguidores estaban convencidos de que este hombre era la salvación, empezó el adoctrinamiento permanente, y Antares se puso muy duro. Impuso nuevas reglas y conductas. La primera es que tenían que atenderlo, hacerle masajes. También les decía cuándo podían o no tener sexo, determinaba qué podían comer y cuántas horas debían dormir, y los aisló de sus entornos, de sus familiares. Todo lo anterior con una gran promesa, que no solo iban a cambiar el mundo, sino que lo iban a salvar, específicamente de lo que sucedería el 21 de diciembre del 2012, cuando, según una creencia escatológica, iba a ser el fin del mundo. Como parte de los rituales, a veces consumían ayahuasca, una planta alucinógena que durante siglos ha sido utilizada por pueblos indígenas sudamericanos en ceremonias. Es probable que él haya padecido fibromialgia, porque siempre le dolía el cuerpo, y la ayahuasca era lo único que lo calmaba, pero la consumía como quien toma agua y eso, indiscutiblemente, lo llevó a un grado de psicosis evidente. A medida que el 21 de diciembre se acercaba, la intensidad al interior de la secta fue creciendo. El control físico y mental que Ramón Castillo Gaete ejercía sobre sus discípulos era cada vez mayor, al punto que las mujeres de la secta tenían que atenderlo sexualmente cuando él quería. En un principio tuvo relaciones sexuales consentidas, pero al final terminó cometiendo violaciones. También imponía duros castigos que llegaban a los golpes a palos. A un exmiembro de la comunidad, incluso, le quebró la muñeca. En el 2012, una de las más fieles seguidoras de Antares de la Luz, llamada Natalia Guerra, quedó embarazada. Durante la gestación, la mujer fue obligada a vivir en una cabaña en los Andes, recluida, pues para el líder sectario, el feto que traía en su vientre podía ser el anticristo, y eso significaba un peligro para el grupo. El bebé nació en noviembre de ese año en un hospital cercano a la secta, luego de 3 días de trabajo de parto fallidos. Lo llamaron Jesús. Antares de la Luz decía que el bebé había nacido antes de lo que debía, y por lo tanto, eso era un signo de que encarnaba a un ser oscuro.
Así, 2 días después de su nacimiento, el líder le ordenó a sus seguidores que cavaran un hoyo en el centro donde más tarde el bebé fue quemado vivo. No todos los integrantes de la secta estaban ahí en ese momento. Algunos dicen haber sentido gritos, otros el llanto del bebé, pero muchos no vieron lo que estaba pasando. Contrario a lo que podía esperarse, la periodista señala que este hecho fortaleció al grupo en vez de abatirlo. Sintieron que habían avanzado. Quienes rodeaban a Antares también lo veían como un sacrificio en contra del anticristo. Pero las fisuras dentro del grupo no tardaron en aparecer, y se intensificaron luego de que la promesa de que el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre del 2012 nunca se cumplió. Eso provocó que algunos comenzaran a dudar. Ese día, el 21 de diciembre, estaban todos expectantes y nerviosos, completamente convencidos de lo que iba a ocurrir. Pero cuando pasaron las horas y no pasó nada, Antares dijo: «No estoy viendo nada. Vamos a tener que prepararnos porque ahora el fin del mundo va a ser en Ecuador y en marzo». Entonces, Pablo Undarraga, que, además, era el sostén económico del grupo, decidió escapar junto a su novia, que también era miembro de la secta. Cuando ellos se fueron, la secta perdió su brazo ejecutivo. Entonces empezaron a desaparecer. Todos empezaron a dudar, a recordar lo que había pasado con el bebé, y uno a uno comenzaron a escapar. La pesquisa de la Policía de Investigaciones de Chile comenzó a principios del 2013, tras una denuncia anónima sobre lo que allí estaba sucediendo. En abril de ese año, el caso explotó en la prensa chilena y los miembros de la secta decidieron entregarse a la policía. Mientras duró la investigación, todos permanecieron en prisión preventiva. Luego del juicio, solo Pablo Undarraga y Natalia Guerra, la madre del bebé, recibieron penas de cárcel efectiva, que fueron de 5 años para cada uno. Pero Antares de la Luz se fugó a Perú, donde se inició una búsqueda en su contra. Se vio acorralado por todas partes, y el 1 de mayo fue encontrado muerto en una casa abandonada en Cusco, colgado de una viga. Pocos entienden cómo un joven que decía ser Dios pudo adueñarse de la voluntad de sus seguidores, que tras adentrarse en una espiral de terror, terminaron siendo protagonistas de uno de los crímenes más brutales de la historia reciente de Chile.